ahora tú. Ese era el sistema de la enseñanza-aprendizaje a través de la actividad práctica. Vamos a grabarlo, a través de la actividad práctica. Y había, desde luego, comunicación. Yo no estaba allí, pero deben haberse comunicado muy bien. Pero pasamos, luego de cientos de años, a no conocer el mundo, sino a saber el mundo. Y ya empezar a explicarse el porqué de la noche, de los días, por qué llueve, por qué no llueve, por qué vuelan las palomas. No, qué bonito vuela la paloma. ¿Por qué vuela y yo no puedo volar? Bueno, habrá algunos que sí puedan. Siempre hay que dejar una ventana abierta. Pero en esa época es que se empieza a privilegiar la actividad cognitiva. ¿Y ustedes qué pensaban? Que ya aquí había actividad valorativa. No, porque lo que existía era actividad práctica. Pero maldita la creación del aula, las cuatro paredes, la pizarra, los pupitres. Se los digo, porque cuando empieza el hombre a saber el mundo, este señorito se empezó a despegar de la actividad práctica y empezó a dar charlas. Y empiezan a tener un grupo de personas atendiéndolo. Y era la época de la escolástica, que todo lo que decían aquí, santa palabra. ¿Y cuánto duró esto? Miles de años. Pero ahora vienen dos épocas que casi se juntan: transformar el mundo y crear mundo. Yo necesito transformar el mundo, pero yo necesito crear mundo. A través de lo que decía nuestro querido profesor, el calentamiento global nos obliga a crear mundo. La falta de alimentos nos obliga a crear mundo. O nos morimos. Sobran, de acuerdo a los pensamientos más fascistas de nuestros días, más de 350 millones de personas. Y ustedes saben que las guerras son las que tienden a nivelar la cantidad que son. Miren la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos murieron? A través de la guerra mueren cientos de miles de personas, millones de personas. Y comienza nuevamente, Europa surge de su ceniza después del año 45. ¿Y cuántas veces hemos estado en menos de 100 años al borde de otra guerra y una guerra y va a venir la guerra? Estamos en la época de transformar el mundo, de crear el mundo, y ya en este momento sí están los cuatro tipos de actividades. Ahora miren, qué bonito está eso. Profe, qué bonito está eso. Conocer mundo, saber mundo, transformar mundo y crear mundo. Pero siguen las guerras. ¿Cuánto hemos avanzado? Pero siguen las quejas con las que empezamos la conferencia de hoy. Todo está muy lindo. Quiere decir que la actividad ha ido increciendo, pero el fin se va desajustando y las condiciones son inapropiadas. Y si les digo una cosa desde mi corazón, les digo que para mí, fíjense que este desarrollo es muy lindo y hay que aplaudirlo, pero les voy a decir una cosa: en el decursar del tiempo, esta es quien ha ido pagando los platos rotos. Ya empezamos a hablar, a modelar y empezamos a alejarnos de la práctica. Y empezamos a crear una muñequita, un muñeco para enseñarle respiración artificial y nadie da respiración artificial. Y cuando viene el ahogado, se ahoga. Mucha modelación, pero
alejados de la práctica. Muy buen ingeniero, pero no sabe ni ha puesto una piedra en una carretera. Y esto sí es mío. Fíjense que es mío. Esto no lo van a encontrar en ningún libro, por lo tanto no tiene ningún valor. Pero para mí tiene mucho. Y es que este señor ha pagado los platos rotos. Nos hemos ido alejando de la actividad práctica y montamos una actividad práctica que no es. Yo supe de un profesor que estaba enseñando carpintería y la explicaba de esta manera: con una tiza, una pizarra, y dibujó un serrucho a sus alumnos y le dijo: esto es un serrucho, se coge por aquí y se hace esto. Entonces se le pone aquí la madera y él pica. Y después le preguntaba a los alumnos: ¿qué es un serrucho? Un instrumento de picar madera. ¿Cómo la pica? Dándole para atrás y para adelante. Por fin llegó ese niño a su casa: abuelo, aprendí el serrucho. Oye, yo tengo un serrucho, ven. Mira, abuelo, un serrucho. Mi profesor nos lo dibujó en la pizarra. ¿Para qué sirve, nieto? Para picar la madera. Ven, pícala. Se cortó un dedo. Yo creo que quien ha pagado los platos rotos es que no sabemos dibujar la enseñanza práctica. Y les traigo un ejemplo. Yo todos los argumentos, dice, yo soy miembro de un tribunal nacional de categoría científica y yo tengo mi jefa, la doctora Marta. Y la doctora Marta siempre le dice a las personas que van a defender su tesis doctoral: usted se destaca por dos cosas: por su concreción y por su argumentación. Nada de lo que usted diga puede estar alejado de que usted lo pueda demostrar, si no empieza a alejarse de esas dos virtudes que tenemos los seres humanos, que es la concreción. No te enrolles, para hablar en otros términos, no te enrolles, al grano. Y lo otro es: argumenta lo que has dicho. Ahí es donde la gente se cae al suelo. Habla mucho, no dice nada y luego no puede argumentar, porque no tiene base, no tiene zapatos puestos para argumentar. Argumentar las cosas que decimos. Vamos a argumentar con un ejemplo. ¿Conocen eso? ¿Qué es? Los niveles de aprendizaje, los niveles de educación. Muy bien, los niveles de educación del Ecuador. ¿Eso qué quiere decir? Que durante los tres niveles formamos a una cultura laboral. Muy bien, profesora, que durante estos tres niveles lo que se trata es de formar una cultura, porque aquí tú no estás formando ni ingeniero, ni carpintero, ni médico, ni nada. Tú estás en la formación general, estás formando una cultura laboral. Y si ahora doy clic, ¿qué pasa, profesora? En el bachillerato y la universidad siguen formando la misma cultura. Formación laboral, solo la formación laboral, ya no cultura. Ya no cultura. Si usted no domina esto, usted enreda la actividad y quiere formar un carpintero en sexto grado. Pero voy más, vamos a profundizar más en esto. Ahí están las 4 actividades. ¿A través de qué vías se forma la cultura laboral? En los primeros años, en la formación vocacional. Abuelo, mira, vengo vestido hoy de Spiderman. Y yo le digo: y yo te voy a vestir de carpintero. Porque tú no vas a ser Spiderman, tú vas a ser un trabajador. Y yo en mi país defiendo que en los círculos infantiles lo que ponen es batica de médico y gorrita y maleticito